Sí. Dios les bendiga una vez más, amados hermanos. Sean bienvenidos todos. Vamos en esta tarde a compartir la palabra del Señor. ¿Me escuchan? ¿Por el micrófono o por mi...? No, está encendido. Uno, dos, uno, dos. Voy a agarrar este. Bien, mis hermanos, todos tenemos nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas sobre la bendición o la mejor vida para nosotros. Queremos muchos de nosotros el mejor empleo, el mejor salario. Y ese dinero, hermanos, muchas veces para estar a la moda, para ir a los restaurantes quizás más reconocidos o de mayor prestigio, comprar los mejores autos, las mejores casas, etcétera. Esa, hermano amado, es la buena vida o la vida bendecida o ser bienaventurado para la mayoría de las personas en el mundo en el que nosotros nos ha tocado vivir. Cabe decir, hermanos, que la iglesia, es decir, nosotros los reunidos en este lugar, no se escapa, hermanos, muchas veces de esa misma mentalidad. Porque esas cosas que acabo de mencionar, un buen empleo, una buena posición económica, hermano, son la felicidad para muchos cristianos hoy en día. Todos tenemos, hermanos, una versión de la vida bendecida, una versión de una vida bienaventurada y dichosa. Y de esto precisamente es lo que nosotros vamos a hablar en esta tarde, hermanos. Efesios 1, versículo 3 en adelante, el apóstol Pablo, hermano, enumera una lista de bendiciones espirituales que nosotros, aquellos creyentes, únicamente tenemos en Cristo. El apóstol Pablo inicia en el capítulo 1, verso 3 a los Efesios: bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y sigue diciendo, hermanos, que Él nos escogió, nos santificó, nos predestinó, nos adoptó, nos hizo aceptos en el amado. Pero específicamente en el verso 7 dice que tenemos redención. Eso significa ser rescatado, liberado del pecado de la muerte y la condenación. Tenemos redención por su sangre, dice, y el perdón de pecados. Dentro de toda esa lista que el apóstol Pablo acaba de enumerar aquí, que tenemos nosotros en Cristo, no es para todos, sino para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe y que sus corazones han sido regenerados. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta muy simple, mi amado hermano, pero a la misma vez muy profunda. Yo sé que muchos de nosotros tenemos ese diálogo interno, ¿verdad?, con nosotros mismos, ya sea mientras manejamos o a veces en nuestras camas cuando nos pega insomnio.
Pero ¿te has preguntado, hermanos, o yo te preguntaría en esta tarde, ¿eres feliz, verdaderamente feliz? Y quizá o todos, hermanos, pudieran decir que son más o menos felices o medianamente felices. Entonces, hermanos, ¿cuál sería la razón del por qué no eres feliz completamente? A lo mejor tú podrías objetar, bueno, Johnny, es cierto que no tengo una sonrisa, ¿verdad?, de oreja a oreja. Y otros dirían, la felicidad es el mundo, lo que yo tengo es gozo. Porque a veces se escucha uno esa clase de expresión. Es un gozo profundo el que yo tengo en el corazón que no se puede ver. Y la verdad es que a veces eso, hermanos, se vuelve una excusa, hermanos. Una excusa para excusar, valga la redundancia, nuestro pecado. Un argumento para excusar nuestro pecado. Es como si dijéramos, ¿sabes qué, Johnny? Yo tengo gozo, un gozo profundo, pero nadie lo puede ver. Pero ¿sabes qué, Johnny? Yo estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo. Es doloroso, pero estoy gozoso, aunque no tenga una sonrisa. Una vez más te pregunto, ¿es tu sufrimiento, amado hermano, lo que ha hecho perder tu sonrisa? ¿Acaso no debemos alegrarnos aún, hermanos, en el sufrimiento? ¿Acaso, hermanos, nos preguntamos nosotros, no estuvo el apóstol Pedro, hermano, Pablo, es decir, hermanos, cantando himnos en la cárcel? ¿No fue Pedro, hermanos, el que salió gozoso de la cárcel diciendo de que fue una bendición haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo? Mis hermanos, la raíz de nuestra infelicidad no es el dolor, porque somos capaces, hermanos, de regocijarnos aún cuando nuestros cuerpos nos duelen. Entonces, mis hermanos, la raíz de nuestra infelicidad es otra. ¿Saben qué es? Si no estás feliz es porque no crees que tus pecados han sido perdonados. No has entendido, hermano amado, las implicaciones de lo que significa ser rescatado del castigo eterno. No has comprendido la esperanza viva y eterna que Dios está preparando para los perdonados. De manera que si esto es así, mi amado hermano, no puedes entender esa frase de mis pecados han sido perdonados. ¿Y cómo podemos saber eso y entender eso? Bueno, yo les pido que me acompañen hoy sí al Salmo 32, el salmo que nos ocupa en esta tarde. Salmo 32. Y cuando lo tengan se pone de pie en reverencia a su santa y bendita palabra. Salmo 32. Amén. Leemos la palabra todos juntos y dice a su letra: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío,
mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, poniendo esa gracia para poder exponerla y así a todo y cada uno de nuestros hermanos, que tú puedas aplicar esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, el tema de nuestro sermón en esta tarde es la bienaventuranza. Ustedes tienen el boletín ahí se encuentra el tema, la bienaventuranza del perdón y la gracia que restaura. La bienaventuranza del perdón y la gracia que restaura. También podríamos, hermanos, formular este tema del texto de la siguiente manera: bienaventurados los que confiesan honestamente sus pecados al Señor, porque Él los perdonará y los guiará por el camino que deben de seguir. El Salmo 32, hermanos, es un salmo inspirado por el Espíritu Santo. Este es un salmo, hermanos, de contemplación que describe el camino del arrepentimiento que conduce al perdón de los pecados. Y en esa línea aparece como el segundo, hermanos, de los 7 salmos que tradicionalmente la iglesia ha identificado en el Salterio como los salmos penitenciales o salmos de confesión. De manera que este es el segundo de 7 salmos junto con el Salmo 16, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. David, hermanos, va a introducir o introduce este principio en su propia experiencia personal y después el Espíritu Santo lo aplica como principio básico a cada individuo de la iglesia. Respecto al título, hermanos, hebreo del Salmo, que incluye tanto Salmo de David, es decir, su autor, como masquil o masquil, es un salmo, hermanos, didáctico. Un salmo de instrucción es lo que significa, en resumen, un masquil, que ustedes ven al principio, dice Salmo de David, masquil. Es un tipo de salmo que imparte sabiduría y enseñanza, diseñado, hermanos, para ser contemplado y comprendido, ayudando a los creyentes a entender la fidelidad de Dios y aplicar su palabra. Y mis hermanos, aunque el Salmo no incluye, cuando lo leímos, hermanos, ninguna oración penitencial en la cual se confiesen transgresiones e iniquidades, el tema que se expone, hermanos, afirma las virtudes que se desprenden del arrepentimiento y la confesión de pecados. Este Salmo, hermanos, incluye la oración de gratitud sincera de una persona que llega a adorar a Dios y al reconocer humildemente sus pecados recibe el perdón divino. El Salmo, en efecto, hermanos, continúa la importante tradición educativa que se pone claramente de manifiesto en el libro de los Proverbios, en el que se declara con sabiduría y con autoridad: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, dice el proverbista, alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Este salmo, hermanos, también destaca claramente las virtudes de una persona bienaventurada. En los versículos 1 y 2 usted encuentra la palabra bienaventurada en 2 veces, que es una manera, hermanos, de aludir o una manera de referirse a la gente dichosa, a la gente extremadamente feliz. Podemos decir que en un contexto de este salmo, hermanos, un contexto es el Salmo 51 y más adelante veremos por qué, y el Salmo 1. El Salmo 32 es muy similar, hermanos, al Salmo 1 con su bienaventurado. Algunos se saben de memoria ese salmo. Bienaventurado el varón, ¿qué dice? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
y da también ahí el resultado de por qué, hermanos, esta persona es bienaventurada. Mis hermanos, la felicidad, de acuerdo con el Salmo, es el don divino que disfrutan las personas a quienes no se les atribuye culpa, iniquidad ni engaño. La gente dichosa es la que reconoce el camino del éxito en la vida, que el camino del éxito en la vida no es el de el encubrimiento de rebeliones, según el verso 5 que vamos a ver más adelante, sino el de la confesión humilde. El Salmo, hermanos, destaca que el perdón divino es fuente de alegría y fundamento de seguridad. De manera que este Salmo 32 tiene una afirmación general en los versículos 1 y 2, y luego el salmista pasa a describir su experiencia, hermanos, para probar esa declaración general que él ha dicho, su experiencia, hermanos. David no describe con detalles cada uno de sus pecados cometidos. Él describe del verso 3 al 11 solamente su experiencia para probar esa poderosa y extraordinaria declaración general del versículo 1 y 2 cuando dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El porqué de esta aclaración, mi hermano. Porque lo que tenemos aquí en este pasaje es una estructura que ya hemos explicado en otras ocasiones, que es conocida, hermanos, dentro de las figuras literarias como quiasmo. Yo sé que ya lo han escuchado, algunos de los pastores lo han mencionado, yo también lo he mencionado. El quiasmo, hermanos, que nosotros vemos aquí se encuentra en la Escritura. Y nosotros encontramos, hermanos, muchas figuras literarias. Entre otras, hermanos, tenemos en la Escritura la metáfora, solamente por mencionar algunas, la alegoría, el pleonasmo, la hipérbole, la ironía, el símil. El quiasmo, hermanos, significa en griego cruzar. La figura quiástica cambia el orden de los elementos o el orden de la secuencia. Es por esa razón que si usted mira el boletín, no es una equivocación que primeramente vamos a tratar. No vamos a tratar los primeros versículos, sino que los vamos a tratar después. Así es que no es un error de cálculo, amén. Yo sé que ustedes son muy observadores. Así es que, hermanos amados, este quiasmo viene siendo nada más para que nos podamos entender. Lo que menos queremos nosotros al pararnos en este lugar es que usted salga confundido. Y esto viene siendo, hermanos, como esas famosas películas que uno empieza a ver y que la película inicia prácticamente con el final. No sé si usted ha visto ese tipo de películas o alguna serie que empiezan por el final, ¿verdad? Así también, hermanos, en las novelas. Pero no estoy hablando de Las tontas no van al cielo, ni ¿cuál era la otra? Dos mujeres en un camino, donde el protagonista era Johnny. Hablo, hermanos, de esa novela, por ejemplo, como la del escritor Gabriel García Márquez, que se llama Crónica de una muerte anunciada, donde él empieza el día que lo iban a matar. Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Así empieza la novela. Y luego todo el desarrollo. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos acá. Lo que estamos diciendo es que no vamos a empezar por esos versículos 1 y 2, sino que empezaremos por los versículos 3 y 4, de manera que vayamos inmediatamente a nuestro primer encabezado. Y el primer encabezado es la agonía del pecado oculto y el perdón inmediato. Versículos 3 y 5. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, la agonía del pecado oculto. Mis hermanos, el creyente agoniza con su pecado.
Y eso es, hermanos, lo que debe de guiarlo a la confesión. David dice en el verso 3, con el que hemos iniciado, mientras callé, dice, mientras él guardó silencio, mientras él se quedó callado. Y esa declaración, hermanos, significa que todo lo que sigue a continuación va a seguir mal. Mientras callé, dice. ¿Qué es lo que David había callado, hermano? ¿Qué es lo que David no había confesado? Bueno, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, tenemos el pecado de David. Tenemos, hermanos, la trágica historia de David y Betsabé. En ese capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Segundo libro porque no es segunda de Samuel, porque no es carta. Nosotros encontramos ahí el pecado de David, hermanos, en el capítulo 11. Ahora, mis hermanos, una tarde, en ese capítulo nosotros vemos en una tarde de primavera, David, hermanos, paseaba por el tejado de su palacio. De repente, él observó a una mujer muy hermosa. Se estaba bañando. Enseguida notó que era demasiado hermosa y eso le atrajo a él. Envió a alguien a comprobar quién era esta hermosa mujer. El informe llegó. Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita. Mis hermanos, la mujer de Urías, esa frase del informe que le llegó a David, la mujer de Urías, hermanos, debería haber sido suficiente para que David se frenara. Amén. Era la mujer, estaba comprometida, era la esposa de alguien más. Pero no le bastó. Debió haber sido suficiente. Ella estaba casada con otra persona. Pero eso, hermanos, no detuvo al rey. Quería a esta hermosa mujer para él. En el verso 4 dice que David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, hermanos, dice que durmió con ella. Después que ella se purificó, regresó a su casa. Como resultado tenemos aquí, hermanos, un adulterio premeditado, ¿verdad? Ese es el resultado. Un adulterio premeditado. Unos meses después, Betsabé, hermanos, envió a David un mensaje solamente de 2 palabras. Estoy embarazada. ¿Qué hacer entonces? El adulterio de David estaba a punto de hacerse público y la pena del adulterio, hermanos, según la ley de Dios, era la muerte. Levítico 20:10. ¿Qué hacer entonces? David ideó un plan, trataría de ocultar su pecado. Leemos en capítulo 11, dice que David, hermanos, envió a decir a Joab, su general, envíame a Urías elitita. Y Joab dice que envió a Urías a David. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. David quería, hermanos, que Urías, mire qué plan más malvado, hermanos. David quería que Urías se acostara con Betsabé para que él y todos los demás pensaran que el bebé era de Urías. Pero eran tiempos de guerra, hermanos, y ese leal soldado se negó a ir a casa. Como dijo, voy a ir yo a casa para acostarme con mi mujer mientras mis hermanos están en la guerra. Es imposible. Esa noche se quedó en la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, dice la escritura. David volvió a intentar la noche siguiente porque él se dio cuenta que no había ido a dormir a su casa. Así que David volvió a intentar la siguiente noche, hermanos, que Urías volviera a casa, pero tampoco descendió a su casa. Es lo que dice en el verso 13
del segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Qué hacer ahora, hermanos? ¿Cómo podía ocultar ahora su pecado de adulterio el rey David? Hermanos, sopesó todas las opciones durante toda la noche y llegó a una solución espantosa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, el general, y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. David hizo, hermanos, que Urías, de entre todas las personas, llevara su propia sentencia de muerte, y Urías murió. Ya tenemos adulterio premeditado y ahora tenemos asesinato premeditado también, para ocultar ese pecado que tenía de adulterio. Ahora, mis hermanos, lo impresionante de la palabra de Dios es que dice que David fue un hombre conforme. ¿Y nosotros dónde quedamos entonces, hermano? Porque si David hizo todo esto, la vio, la preñó y mató a Urías Eteo también. Oh, pero es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo impresionante, hermanos. Sin embargo, no por ello significa, al ser que sea conforme al corazón de Dios, no significa que fuera un hombre perfecto. Porque no es eso lo que significa. Como todos nosotros, hermanos, tuvo sus momentos débiles y aún sus tropiezos espirituales. Lo triste, hermanos, del caso de David fue que, habiendo cometido un pecado tan serio, no quiso reconocerlo delante de Dios. Eso es lo que significa mientras callé del verso 3. Él no lo reconoció, hermanos. Por eso es que él dice mientras callé en el verso 3. Indica precisamente eso. Hermanos, el orgullo de David no le permitió hacer eso. Guardó silencio y dejó de hablar con Dios. Al no querer reconocer su pecado, tampoco pudo orar, y pronta toda comunicación entre David y Dios cesó. Mis hermanos, esto es importante. Y yo entiendo y yo quiero que los dos primeros encabezados que veamos lo terminemos a como dé lugar, aunque lo demás usted lo vaya a estudiar en casa. Pero los dos primeros puntos son sumamente importantes, hermanos. Así que, mis hermanos, aquel que no descarga todo su pecado como David, amén, confesándolo ante Dios, no hace más que estarse torturando a sí mismo, a no ser que se libere, hermanos, de su maldición secreta. David, hermanos, cuanto más se esforzaba por no confesar su pecado, con más fuerza, hermanos, le acusaba su conciencia. Por eso, hermanos, dado que no tenía capacidad para silenciar esta voz interior por la que se expresaba la ira de Dios, él tenía que ir gritando cada vez con más fuerza su pecado, pidiendo ayuda. Pero mientras su corazón, hermanos, no se rompiera por dentro pidiendo ayuda a Dios, él no podía recibir una respuesta. Ahora, mis hermanos, porque David era un verdadero hijo de Dios, el Señor no quiso, amén, dejarlo en esa condición espiritual. Por lo tanto, comenzó un proceso disciplinario con David. Los hijos de Dios no se van a quedar así nomás, hermanos. Porque Dios dice en la Escritura que al hijo que ama, a ese corrige. Amén. A ese disciplina. Así que no quedaría así nomás. Las consecuencias para David, hermanos, fueron muy penosas. Dice el texto aquí que mientras él se quedó callado y guardó silencio, se envejecieron sus huesos. Las consecuencias fueron serias. Fueron penosas, sus huesos se envejecieron. Esto fue, hermanos, en consecuencia de su constante gemir, como dice el verso 3. La mano de Dios, dice también aquí, hermanos, en el verso 4, que se agravó sobre él. La mano de Dios se agravó sobre David. Y perdió, hermanos, todo su vigor espiritual, emocional y físico.
por callar, hermanos, por guardar silencio, por no confesar. Mis hermanos, la ausencia de confesión conduce a la depresión espiritual. El estado de impenitencia, hermanos, de terquedad de David se describe primero como un estado de silencio. El contexto, hermanos, deja claro que este silencio es la ausencia de confesión. David, sin duda, hermanos, dijo muchas cosas durante este estado de impenitencia, pero las palabras que más necesitaba decir y pronunciar eran las palabras de confesión que él reprimió. David también usa imágenes poderosas para describir su terrible condición, hermanos, de depresión espiritual que se instaló como resultado de callar, como resultado de su silencio. David compara su terrible estado con el proceso de corrosión o deterioro, hermanos. Toda su vida se deterioró. Segundo, David habla de su gemido, además del consumo. Se estaba consumiendo. David clamaba, hermanos, perpetuamente en agonía como consecuencia de vivir con su pecado y su culpa. Tercero, David explica que la mano de Dios se puso pesada sobre él. Dios es espíritu, hermano. De manera que no tiene manos físicas, no tiene ojos físicos. Es un antropomorfismo que la Biblia utiliza, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y la Biblia nos habla de las manos, que sus manos están extendidas, que su oído no se ha agravado, que sus ojos están puestos, va a decir más adelante. Amén. Pero esa figura es una figura retórica en la que los brazos y las manos se atribuyen a Dios para indicar su fuerza y su poder. Mientras callé mi pecado, dice David. No olvidemos que aquí David está hablando ya como un perdonado, hermanos. Esto que está hablando aquí no está sucediendo en el mismo momento del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Está hablando ya como un perdonado. David fue como alguien sentenciado, hermanos, a la condena. En medio de esa terrible angustia del alma, ¿saben qué compuso él inmediatamente después? El Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito, hermanos, por la lucha del arrepentimiento. Porque David guardó silencio aproximadamente por un año. Estuvo guardando silencio, por eso es que él dice, mientras callé, pero después compone, hermanos, el Salmo 51 que describe la lucha del arrepentimiento. El Salmo 51, usted sabe cómo empieza, ten piedad de mí, si no estoy mal. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Más adelante le dice, crea en mí, oh Dios. Le dice, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu, purifícame, le dice él. Pero esto viene después que él dejó de guardar silencio y que la mano de Dios se ha agravado sobre él y que está sobre él. Así que eso es lo que él escribe en esa lucha de arrepentimiento, hermanos, y de confesión en el Salmo 51, mientras que este Salmo 32 lo compuso después de haber sido liberado de ese estado de culpa, después de haber recuperado su paz interna. Cuando él escribe este Salmo 32. El ahora perdonado David recordaba su estado espiritual y mental cuando mantuvo su pecado oculto y cayó en lugar de confesar y arrepentirse, hermanos. El estrés de una doble vida y el pecado no confesado lo hicieron sentirse viejo, oprimido y seco. Mis hermanos, la angustia, la agonía que David sentía no está tan atribuida
a los pecados específicos cometidos por David, sino más bien a su silencio, a su encubrimiento del pecado, es decir, el envejecimiento, hermanos, de sus huesos, su gemir, produjo en él un desgaste físico, mental y espiritual. David experimentó, hermanos, tan dolor que gimió, dice el texto, todo el día, hermanos. ¿De dónde provenía este horrible dolor? Hermanos, David conocía la respuesta en el verso 4. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David está diciendo, mi vitalidad se desvanecía como el calor o con el calor de verano. Era la mano, hermanos, castigadora de Dios la que le causaba ese dolor. Y no solo por un corto tiempo, sino que dice día y noche, continuamente. Hermanos, sin tregua, se sentía como una planta marchita que se seca bajo el sol abrasador del verano. No le quedaba más energía. Se estaba muriendo bajo la mano castigadora de Dios. Ahora nosotros vemos al concluir, hermanos, ese verso 4, una palabrita que dice ahí en pequeño en su Biblia Reina Valera, si la tiene, dice Selah, ¿verdad? ¿Aparece ahí? Ya lo hemos explicado también acá. Esa palabrita, hermanos, puede que nosotros no conozcamos con precisión su significado, pero no nos limitaremos solamente a leerla. En el Salterio aparece unas 71 veces. Y en más de una ocasión, hermanos, ya lo hemos explicado aquí nosotros también. Pero estudios más recientes sugieren que la palabra puede derivar de levantar, ya sea la voz o los ojos, o girar o inclinarse para orar. Eso es lo que significa esa palabra, Selah, ya sea la voz o los ojos. En cualquier caso, hermanos, la palabra parece indicar un tiempo de pausa para reflexionar. Así que hagamos esa pausa y reflexionemos sobre las palabras que acabamos de escuchar. Algunos de nosotros, hermanos, guardamos silencio tratando de ocultar nuestros pecados. ¿Será que tenemos algún tipo de dolor porque no le pedimos perdón a Dios, hermanos? Por supuesto, hermanos, que Jesús aclara que no todas las enfermedades. Yo estuve en una iglesia donde todo aquel que se enfermaba e iba a parar a un hospital estaba en pecado. Todo el que se enferma está en pecado. Aquí no enseñamos eso. Pero mis hermanos, Jesús aclara que no todas las enfermedades son el resultado de un pecado personal. ¿Se recuerdan cuando los discípulos de Jesús vieron a un ciego y le preguntaron a Jesús: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Qué dijo Jesús? Jesús les respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, para que Dios sea glorificado. En otras palabras, no es necesario que haya una correlación directa, hermanos, entre la discapacidad o la enfermedad y el pecado personal, pero puede haberla. David guardó silencio. ¿Y qué fue lo que experimentó, hermano? La mano castigadora de Dios. Su boca guardó silencio. ¿Y sabe qué pasó? Que al guardar silencio su boca, su cuerpo empezó a hablar. Se estaba secando, se estaba consumiendo. ¿A cuántos les produce gozo, alegría y vigor el pecado cometido? Hermano, yo tengo pesadillas a veces en la casa porque no escucho a un amén en la iglesia, ¿sí? O sea, yo estoy soñando, Señor, y empiezo a hacer la introducción en mi cama, porque a veces paso horas sin dormir, Señor, y digo en mi mente, amén, hermanos, y no se oye nada. Que Dios nos ayude, amén. Pero nadie se goza, hermanos, nadie se vitaliza por un pecado cometido. El Hijo de Dios sufre, hermano. El Hijo de Dios, cuando ha cometido pecado o está en pecado, hermanos,
tiene que sentirse enfermo. Si no se siente mal, tiene que venir a Cristo en fe y arrepentimiento porque no ha sido regenerado. El pecado debe producir en el Hijo de Dios dolor, un dolor profundo, un dolor punzante, hermano. Si tú no sientes eso, hermano, yo te aconsejaría que busques al Señor y que le digas: Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque estoy perdido. Y yo sé que todos los que estamos aquí somos pecadores. Amén. La Biblia no dice que los creyentes estén libres de pecado. La Biblia dice que somos pecadores arrepentidos, hermanos. Ahora, aquel hermano que insiste en pecar y es un hábito y hasta una disciplina y un estilo de vida, ese es del diablo, ese no es de Dios. Hermanos, eso es lo que la Biblia dice, que aquel que practica el pecado es del diablo, no el que peca. De hecho, la Biblia, no me quiero adelantar, pero la Escritura, el apóstol Juan dice: hijitos míos, no pequéis. Él sabe que vamos a pecar, Dios lo sabe, pero si alguno de vosotros peca, y entramos toditos, nadie se salva. ¿Qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. Pero la vida del creyente no está caracterizada por un pecado continuo. Si tú y yo estamos en esa vida, hermano, estamos mal y necesitamos venir a Cristo. De manera que el pecado, hermanos, debe de producir que nos sintamos enfermos, decaídos. Hermanos, no todo aquel hermano que se mira desganado es porque tiene problemas económicos o problemas familiares o problemas laborales. A veces el pecado, hermanos, es el que los tiene así, enfermos, tullidos. Y uno ora por ellos. Sí, hermano, estoy pasando una terrible situación. Amén. Pero a veces es la consecuencia del pecado no confesado. Y no tienes que venir aquí, hermanos, a hacer una confesión pública. No, tú tienes que ir a lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te va a escuchar y te va a perdonar también. Al menos que el pecado que tú hayas hecho sea público, entonces tienes que venir aquí y pedirle perdón a la iglesia y pedirle perdón a Dios. Ahora, mis hermanos, ¿saben qué es lo más? O pensemos por un momento. Esto es importante y requiere nuestra atención. Si David, hermanos, experimentó en el antiguo pacto ese dolor que lo estaba consumiendo en el antiguo pacto, si él lo experimentó, hermanos, quiere decir que tú y yo lo vamos a sentir de una manera más terrible. Va a ser más doloroso, más agónico, más torturador, más angustiante. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser más doloroso? Porque ahora tú y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo no viene de vez en cuando en nosotros. Somos el templo y morada del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, Él nos ha sellado y Él anhela nuestro afecto celosamente, como dice Santiago. Él nos anhela celosamente. Ahora es más trágico porque cuando pecamos estamos profanando y estamos ensuciando el templo de Dios. Cuando le contristamos, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, de manera que cuando el creyente peca, cuando el creyente, hermanos, yo no estoy hablando del no creyente, cuando el creyente, eso no aplica para todos, cuando el creyente peca, el Espíritu Santo le aflige hasta que se arrepienta y no nos deja para siempre en el pecado. Mis hermanos, solamente con el poder de Dios, en un creyente genuino y verdadero, se puede experimentar el dolor que produce el pecado, puede experimentar la confesión
y también el perdón inmediato e instantáneo. Y eso es lo que tenemos acá en el verso 5. Mi pecado te declaré. Él ya no está callando. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De manera que vemos claramente, hermanos, la agonía del pecado no confesado. Pero en el verso 5, en la parte final, vemos esa declaración tan extraordinaria que brilla en todo su esplendor, en donde el eclipse del pecado, las tinieblas y la oscuridad del pecado, hermanos, se disipan por la gracia del perdón. David dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras cayó, él se estaba muriendo. En el 5 él dice, mi pecado te declaré. Él confiesa su pecado, hermanos, e inmediatamente al final del versículo 5 dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú lo perdonaste, dice David. De manera, hermanos, que vemos el perdón inmediato, la carga se fue inmediatamente. Y aparece nuevamente esa palabrita, Selah, al final del verso 5, Selah. Otra pausa para reflexión. Si Dios, hermanos, antes de la venida de Cristo perdonó inmediatamente los pecados de David, hermanos, ¿cuánto más nos perdonará instantáneamente nuestros pecados después de la venida de Cristo? ¿No le causa gozo eso a usted? ¿No le causa alegría eso a usted, hermanos? Cristo ya pagó por nuestros pecados con su muerte y su resurrección. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido pagados. Todo lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y estar seguros de que son perdonados. Dice Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios, hermano. ¿Es la confesión de los pecados entonces una buena obra que debemos hacer para ser salvados? La respuesta es que nuestra confesión de pecado no es una buena obra, sino una expresión de nuestra fe en que Dios es un Dios que perdona. Un Dios que ya ha pagado por nuestros pecados en Cristo. La confesión de los pecados es nuestro. Sí. Esa confesión de pecados es nuestro sí, hermanos, a la invitación de Dios a ser perdonados. La confesión es la mano abierta que recibe el perdón. Es casi como si David se anticipara a las palabras de Pablo en 2 de Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis amados hermanos, si alguna vez alguien mereció ser castigado, fue David, cuyo paseo vespertino por el tejado le llevó a romper la mitad, hermanos, de los mandamientos. David mató, cometió adulterio, robó, dio falso testimonio y codició, y sorprendentemente David fue perdonado. Cuando el profeta Natán se le acerca a David, se recuerdan que llega donde él y le pone la historia de una ovejita, y David inmediatamente, hermanos, se aira y dice, esa persona que ha hecho eso debe morir. Y Natán, algo con miedo, tuvo que haberle dicho, mira, esa persona eres tú. Pero nosotros vemos, hermanos, que inmediatamente él es perdonado. Natán le dice que su pecado ha sido perdonado. Ahora, mis amados hermanos, el Salmo ha comenzado con una afirmación teológica y práctica de lo que constituye la felicidad verdadera. La gente bienaventurada y dichosa es la que ha confesado sus pecados y rebeliones y que ha sido perdonada. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. La bienaventuranza y dicha del perdón.
Versículo 1 y 2, que ya hemos leído, donde aparecen dos bienaventurados, dos dichas. Estos versos fueron escritos, hermanos, a la luz del gozo que David experimentó. ¿Cuándo, hermanos? Cuando él confesó su pecado. Después de haber sido perdonado por Dios y de volver, hermanos, a disfrutar del gozo de su salvación. Ahora, nosotros estamos tan familiarizados, hermanos, con el concepto del perdón que a veces nos olvidamos de todo lo que ello implica. Estos versículos iniciales que nosotros vemos aquí, nosotros vemos que se nos acumulan tres palabras, tres verbos. El primero es transgresión, bienaventurado aquel cuya transgresión se refiere a la rebelión, es quebrantar una ley o norma establecida de manera voluntaria contra Dios. La segunda es pecado, dice, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra pecado se refiere, hermanos, a errar en el blanco de la norma de Dios. Puede ser intencional o no intencional. Y la tercera es iniquidad. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Se relaciona, hermanos, con lo torcido, con lo perverso y lo corrupto. Pero mis hermanos, estos tres términos que nosotros tenemos aquí, transgresión, pecado e iniquidad, se relaciona con lo torcido, lo perverso y lo corrupto. Pero mis hermanos, los tres términos aquí son sinónimos paralelos que sirven para enfatizar el tema del pecado. De igual manera, los tres términos, hermanos, que aparecen en los versículos 1 y 2, que son también perdonado, cubierto y sin culpa, de igual manera, hermanos, son un paralelismo sinónimo. Y los tres en conjunto, hermanos, significan que las dimensiones, hermanos, completas del mal humano describen cualquier y todos los pecados, describen la depravación total, o si alguien lo prefiere, la corrupción radical del hombre. Asimismo, esos otros tres, hermanos, que aparecen ahí, designan el perdón, lo que significa esa plenitud, hermanos, de la liberación divina. Algo bien importante es que estos tres términos también, hermanos, se utilizan en la definición de Dios en Éxodo capítulo 34, verso 3 al 7, donde dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, dice, a millares, que perdona, aquí dice, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí están. Entonces David en los versos 1 y 2 está apelando al carácter de Dios, que perdona tres cosas: el pecado, la rebelión y la iniquidad. El punto es que cuando un creyente peca, hermanos, está obligado a confesar y a pedir perdón a la persona que ha ofendido. Tiene y debe hacerlo. Y tanto nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros vamos a pedir perdón, por lo general, siempre nos ponemos por encima incluso del Señor Jesús. El Señor Jesús perdona y Él decía: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Ellos no saben lo que hacen. Pero nosotros, hermanos, nos ponemos en un plan de que yo no voy a pedir perdón. Es que me ofendió seriamente. Es que yo, mejor ahí la dejo así. O ha visto aquel hermano que pide perdón y disculpas y el otro le dice: no te preocupes, así déjalo. Qué humildad, ¿verdad? Aún nosotros estamos obligados, hermanos, bíblicamente a pedir perdón, aún cuando no hemos ofendido. Porque si la persona se siente agredida, ya sea, hermanos, por
por promover la paz. La Biblia dice buscar la paz. La Biblia nos llama a ser pacificadores. Dice bienaventurados los pacificadores. A veces tenemos que pedir perdón aún cuando ni siquiera hemos cometido una falta nosotros con alguien. Simplemente por humildad. Como dice la Escritura, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si a mí me lleva a humillarme y a pedirle perdón a alguien y que todo esté en paz, pues gloria a Dios, que Dios sea glorificado. Amén. Mis hermanos, cuando Samuel en Samuel 12, cuando el profeta Natán confrontó a David con su pecado, el Señor, él confesó, porque contra el Señor inmediatamente, cuando David ha pecado, hermanos, directamente en todas sus confesiones, él no dice que ha pecado con Betsabé. Él dice que ha pecado con el Señor, porque los pecados que nosotros cometemos, los cometemos primeramente con el Señor, hermanos. Entonces David, cuando Natán lo reprende y le dice que él es esa persona, él dice, pequé contra el Señor. Es lo que dice David. He pecado contra el Señor. Pero inmediatamente, hermanos, Natán le dijo a David, también el Señor ha quitado tu pecado. No morirás, le dice en el capítulo 12 del segundo de Samuel, verso 13. Y es lo mismo que nosotros vimos en el verso 5, donde dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es importante, hermanos, subrayar la rápida respuesta de Dios. Es como que si Natán, hermano, fuera a confrontar a David, a llamar al arrepentimiento a David, pero inmediatamente también Natán llevaba en sus manos la reprensión, pero también llevaba el perdón de Dios. Porque David dice, he pecado contra el Señor. Inmediatamente Natán no lo deja hablar y le dice, ¿sabes qué? También el Señor ha quitado tu culpa, no morirás. ¿Qué es lo que vemos y podemos subrayar ahí, hermanos? La respuesta rápida de Dios. David dice, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi pecado. La carga, hermanos, se disipó en un momento y el pecado fue instantáneo. Por eso me encanta tanto cuando nosotros cantamos esa alabanza, gloria a Dios, su gracia es mayor. Porque nuestras faltas, nuestros pecados son muchos, pero su gracia es mayor, hermanos. Amén. De manera que este salmo comienza con esa afirmación teológica y práctica de lo que constituye la verdadera felicidad, hermanos. Por eso es que yo empezaba al inicio de este sermón diciendo que para muchos la vida bienaventurada, feliz y dichosa es, hermanos, tener buen carro, casa, buenas vacaciones. Pero la Biblia nos presenta otra cosa. Todo eso que yo mencioné es pasajero, hermanos. Pero el hecho de saber que tú y yo somos bienaventurados, que somos felices, dichosos, ¿por qué? Porque nuestra culpa, nuestras transgresiones y nuestras iniquidades han sido perdonadas. Somos tú y yo, hermanos, los que siempre tratamos de traer esos pecados a nuestra mente. Pero Dios, ¿qué hizo con esos pecados? ¿Los mandó a dónde? Al fondo del mar. Él no se acuerda ya de eso. Amén. Así es de que, mis amados hermanos, la gente bienaventurada, según los versículos 1 y 2, y dichosa es la que ha sido perdonada. Hermanos, podemos estar viviendo en condiciones bien precarias, económicamente por el suelo, y de salud mejor ni hablemos, hermanos, y de familia peor. Todos se han vuelto enemigos de uno. Pero si hemos sido perdonados, tenemos, hermanos, esa base y tenemos la motivación más hermosa para glorificar a Dios y sentirnos felices y gozosos, contentos, hermanos, de saber que tú y yo hemos sido perdonados. Amén. Ahora, esa frase que nosotros tenemos allí, también el apóstol Pablo, hermanos, la menciona en el libro de Romanos.
Algo bien importante aquí también, hermanos, que en el verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo podemos entender esa frase? ¿Será que en usted y yo no hay engaño? Honestamente hablando, ¿cómo podemos entender esa frase donde dice en cuyo espíritu no hay engaño? Los bienaventurados que somos nosotros. Porque ¿quién de nosotros, hermanos, puede decir que no hay engaño en nuestro espíritu? Entonces, si hay engaño en nuestro espíritu, hermanos, nosotros nos arriesgamos a no ser perdonados. La pregunta es: ¿cómo debemos entender y en cuyo espíritu no hay engaño? ¿Cómo lo entendemos? Básicamente, hermanos, no hay engaño significa que no tratamos de engañar a Dios o a nosotros mismos sobre nuestros pecados. Somos honestos en declararle a Él nuestro pecado. No significa que de vez en cuando fallamos y mentimos. No significa eso. Significa que no hay engaño. Significa, hermanos, que cuando cometemos una falta y pecamos contra Dios, nos arrepentimos y le confesamos a Él nuestro pecado. Dice C.S. Lewis: un cristiano no es un hombre que nunca se equivoca, sino un hombre capacitado, dice, para arrepentirse. Hermanos, y gloria a Dios porque estos versos que tenemos aquí nosotros en el 1 y 2, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Imagínense que dijera: bienaventurado aquel que no peca. ¿Dónde quedamos nosotros entonces, hermano? Usted y yo estaríamos fritos. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, ¿cómo podemos salir nosotros de ese estado espiritual? De esa miseria espiritual. Gloria a Dios que su palabra inspirada dice: bienaventurados los que han sido perdonados de sus transgresiones, de sus pecados y de sus iniquidades. No dice bienaventurados los perfectos, aquellos que no pecan. Gloria a Dios, hermano, porque yo sería el primero en ser descalificado. Ahora, hermanos, rápidamente, cuando el apóstol Pablo en Romanos 4, él toma la cita de David también en Romanos 4. Él dice, 4, 2 y 5 dice, en el 7 dice: el bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. Él está citando a David aquí. Él lo está citando aquí. Y lo hace, hermanos, en el sentido de la justificación. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para poder ser perdonados, hermanos? ¿Qué obra pudiéramos hacer? No podemos hacer nada. Y Pablo trae esta cita aquí, hermanos, para señalar que no nos salvamos por las obras, sino por la fe en el Señor. Por la fe en el Señor. Pablo está concluyendo, hermanos, en su largo argumento en la muerte y resurrección de Jesús. Y dice él: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A muchos, y hay muchas enseñanzas y doctrinas que se les enseña que para ser salvo tienes que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y muchas cosas más para ser salvo. La Biblia dice que nosotros somos salvos, ¿por qué, hermano? Por fe. Por fe. Por gracia somos salvos, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos. Y somos justificados a través de ¿qué? De la fe también.
Pablo en el capítulo 5, amén, Romanos 5, justificados pues por medio de la fe. ¿Dónde quedan las obras allí? Si aún dice la Biblia que la puerta de la fe fue abierta a los gentiles, bueno, lo mismo pasó con nosotros. Aún el hecho de creer es una obra de Dios. Amén. Ahora, lo que vemos nosotros rápidamente en los versos 6 y 7 es la comunión restaurada y la voluntad y la bondad de la protección de Dios. Miren lo que dice en el 6 y en el 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación. Hermanos, el perdón de Dios produce tremendo gozo en el corazón del pecador. Y Dios se deleita de ver eso en su criatura. Miren, nosotros vemos acá, hermanos, en el 6 y en el 7, que nos da, hermanos, así un sentido de urgencia. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿A qué nos recuerda ese pasaje, ese versículo, hermano? Isaías. En Isaías 55:6 también el profeta dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a él, porque él tendrá de él misericordia. ¿Y sabe de qué está hablando ahí también Isaías? Del perdón. Porque él dice más adelante, el cual será amplio en perdonar. ¿Pero cuándo, hermanos? En el tiempo que él pueda ser hallado. Amén. Hay ese sentido de urgencia, hermano. La comunión es restaurada y la protección de Dios está allí. Las manos de Dios, hermanos, están abiertas. Sus oídos no se han agravado, como dice el profeta también. Pero hay un sentido de urgencia, hermanos. No podemos estar nosotros continuamente en el pecado y dejarlo así por así. Tenemos que venir a Cristo todos los días y a cada momento, hermanos, a confesar nuestros pecados. Amén. Ahora también vemos nosotros, hermanos, en los versos que siguen, la promesa y esa exhortación. Y ya no tenemos el tiempo para esto, pero como les dije, estos versículos, dos primeros encabezados, eran sumamente importantes, mis amados hermanos. Dice en el verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Más adelante en el verso 9 dice, no seas como el caballo o como el asno o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, dice ahí, no se acercan a ti. Hermanos amados, rápidamente, ¿cómo nos mira a nosotros Dios? ¿Cómo nos describe a nosotros? Como ovejitas, ¿verdad? ¿Cómo nos llama a nosotros? Como un rebaño, ¿verdad? No como una piara, porque la piara es un grupo de cerdos. Amén. Pero dice que somos un rebaño, somos sus ovejas. El caballo tiene que ser domado, hermanos, con un cabestro o con un freno, hermanos. Porque si no, dice, no se acercan a él. Ahora, en la parte final, hermanos, dice que muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos, dice, en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto sucede, hermanos, porque aquellos que han nacido de nuevo y que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, van a pecar. Pero, hermanos, Dios es tan misericordioso y fiel que no los va a dejar en ese estado. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, acudir a Él a cada momento en arrepentimiento y fe. Amén. Venir a Él y acudir siempre que sea necesario, hermanos. Pedirle perdón a Dios. ¿Y saben qué va a pasar? Dios perdona nuestras faltas. Y Él fija los ojos en nosotros. Y a la misma vez nos promete, hermanos, que vamos a estar gozosos, jubilosos, hermanos, porque Dios ha pagado nuestra culpa en potencia, hermanos. Todos los pecados que nosotros hemos cometido,
que vamos a cometer sin duda alguna en lo que nos falta de nuestra vida, hermanos, han sido pagados en la cruz del Calvario. Glorias sean dadas a Él, hermanos. Mis hermanos, vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Padre, acudimos a ti una vez más en oración. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder en esta tarde, Señor, escuchar tu palabra. Queremos salir gozosos, alegres, jubilosos, Señor, de saber y entender que hemos sido perdonados y que cada día estamos llamados, Señor, a venir a ti y confesar nuestras culpas, nuestros pecados, Señor. Y nosotros sabemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Ayuda a nuestros hermanos, danos la fuerza para que nosotros podamos luchar eficazmente en contra del pecado, Señor. Y que en el momento que nosotros caigamos, Señor, podamos arrepentirnos y mirar a la cruz, Señor, reconociendo que tu gracia es mayor, que tú nos has limpiado y que tú has purificado nuestras vidas. Crea, como decía el salmista David, crea en nosotros un espíritu recto dentro de nosotros. Purifícanos y límpianos de nuestros pecados, Señor. Acudimos a ti en arrepentimiento y fe. Señor, en esta tarde te damos las gracias porque nos has permitido, Señor, a pesar de las diferentes ocupaciones, nos has dado el privilegio de estar aquí y poder escuchar tu palabra, cantarte alabanzas, saludar a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a regresar a nuestros hogares y que al regresar el día de mañana, Señor, a nuestros labores, seas tú también guardándonos del pecado, Señor. Ayúdanos y te pedimos que en esta tarde nos pidas en amor y santidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén